muchas otras reclamaciones también fueron falsificadas. Después de principios de 1940 no hubo más repatriaciones. Nos quedamos unos 470 que pasamos los siguientes 5 años de la Guerra Mundial en Inglaterra. En la colonia de Mogue éramos unos 90. Había un solo maestro, el Barbas. El pobre hombre sufría la misma miseria que nosotros. Se sentaba con nosotros a la mesa en el comedor. No había control. Era un abandono total. El Barbas comenzó clases en las que nos recitaba poesía a quienes quisiéramos asistir. Yo asistía fascinado. Nos recitaba El destierro del Cid de Manuel Machado. Aún recuerdo al destierro con 12 de los suyos por la terrible estepa castellana, polvo, sudor, hierro, el Cid cabalga, o algo parecido. Un bestia prendió fuego a la sala de la clase, se acabó la poesía. Por fin se tuvo que cerrar la colonia, se me envió a otra y se me separó de mi hermano, que tuvo que salir a trabajar. Muchos años después me enteré quién era este hombre tan humilde y bueno, el Barbas. Era el profesor López Landa, hermano de Matilde López Landa, que fue presidenta de la Cruz Roja Internacional en España, a quien al acabar la guerra civil condenaron a muerte y que se suicidó en una cárcel de Mallorca. El Barbas había ido a la Unión Soviética a dar clase a los niños que fueron a Rusia. Luego vino a Inglaterra a ayudar a nosotros. Acabó yendo a México, donde también ejerció de profesor y donde murió. Siempre he sentido un gran respeto y pena por este hombre. La última colonia a enterrarse fue de Calvers, al sur de Londres. Éramos unos 30 de los más jóvenes. La llevaba Pepe Struck, que era alicantino. Cuando estalló la guerra estaba estudiando en Madrid y viviendo en la residencia de estudiantes. Fue uno de los cientos de miles que cruzaron a Francia al acabar la guerra civil y que fueron internados por los franceses en los campos de concentración en las playas del sur de Francia. Un cuáquero sacó a un grupo de ellos, incluyendo a Pepe, y los trajo a Londres. Pepe tenía una energía increíble. Su vida era el teatro. Había acompañado a García Lorca con las misiones pedagógicas. Pepe preparaba con los niños obras de Lope de Vega, de Cervantes, de Lorca y otros autores que se representaban en un teatro de Londres. En la colonia nunca se paraba, era una vida frenética y cultural. Pepe era una persona que infundía confianza. En mi vida fue quien más me ha inspirado. Volvió por fin a Madrid y trabajó en la Real Academia de Arte Dramático como profesor. Antes de morir le concedieron el Premio Nacional de Teatro por su trabajo por el teatro español. Mi amistad con Pepe duró hasta su muerte en 1990. Nuestras esperanzas eran que después de acabar la Segunda Guerra, con la victoria de los aliados en 1945, que volveríamos a España. Fue una terrible desilusión cuando comenzó la Guerra Fría y a los aliados les interesaba más tener bases en España que acabar con el régimen franquista. Algunos marcharon a irse con sus padres en Francia, Chile, México y otros lugares. Los demás nos dimos cuenta que teníamos que echar raíces donde estábamos. Los peores tiempos de mi vida fueron los años después de salir a trabajar a los 14 y que se cerró la última colonia. Uno estaba solo, viví en posadas y habitaciones por todo Londres y trabajé en un sinfín de trabajos. No tenía estudios ni preparación ninguna. No ganaba lo suficiente para poder sobrevivir.
Me encontré muy solo y fueron tiempos muy tristes para mí. A mi parecer es esa edad en que los jóvenes, sobre todo los que viven internados, son los más vulnerables y precisamente cuando necesitan más apoyo. En Inglaterra, una buena parte de estos jóvenes acaban en la cárcel. Es una situación escandalosa. Por fin, con mucho sacrificio, aprendí el oficio de modelista y comencé a estudiar. Todos mis estudios fueron en cursos de noche después de trabajar. Seguí hasta ingresar en la Universidad de Londres, incluso los cursos universitarios fueron por las noches. Estudié para una licenciatura y para un máster. Trabajé en un sinfín de trabajos y ocupaciones, siempre haciendo trabajo creativo. De lo que estoy más orgulloso es de que soy un buen artesano. Trabajo la madera muy bien. También heredé de mis padres el amor por la tierra y la naturaleza. Con la experiencia de mi vida, a veces me pregunto, ¿enviaría yo a mis hijos fuera como hicieron nuestros padres? Francamente, no sé. Pero mi hermano, que fue a Inglaterra conmigo, no tiene ninguna duda. Él sintió mucho la separación de sus padres. Él siempre ha pensado que no se le debía haber enviado. He de decir que aguanto muy mal los abusos e injusticias que sufren tantos hoy día. Es muy importante prestar ayuda a los niños que sufren tantas calamidades, pero quizá es más importante que nos organicemos para evitar que ocurran estos problemas. ¿Cuántos nos manifestamos en Londres antes de que se declarara la guerra contra Irak? ¿Cuántos cientos de miles de personas inocentes han muerto como consecuencia de esa guerra? Es preciso ayudar, pero igual que en tantos otros casos, más acertado hubiera sido haber evitado la guerra. Quisiera haber comentado sobre el embustero de Tony Blair y también de cómo se tapó el tapiz de Guernica en el edificio de la ONU cuando los americanos declararon la guerra contra Irak. También sobre el desastre que es el problema de los palestinos, pero no me da tiempo. Y ahora, como individuo, aporto mi pequeño granito. Quiero que esta donación a Save the Children se dedique para la ayuda de los niños de Gaza. Gracias.